ya estás frente al auditorio. A ver, un ratito. Van a subir el volumen de lo que se recepciona acá en el auditorio. Ahora sí, habla Veraida. Ahora sí. Sí. Ahora sí. A ver, ahí está. Perfecto. A ver. Ahora sí, a ver, habla Ida. Bien, quería preguntar qué es posible que para que podamos estar en contacto. Al ratito van a apagar el micro, parece que está acoplado acá. ¿Perfecto? A ver, Aida, nuevamente hacemos la prueba. Hacemos la prueba, a ver si ahora pueden escucharme con claridad. Ahora sí. ¿Se escucha con claridad? Yolanda. Ahora sí, Aida, a ver. Muy bien. La pregunta que hacía era si era posible que la cámara fuera dirigida al auditorio para poder yo estar en contacto con ellos. ¿Sí? Para mí es importante poder verlos el encuentro con el otro, con los seres humanos, es de suma importancia. Para ello hemos de vernos. El hablar en plural, mirando solo a una persona, no siendo a nadie, es muy difícil. Así que gracias por estar, gracias por esta invitación tan bella. Hecho por todo el esfuerzo de la doctora Yolanda León, del equipo grandioso, maravilloso que lo acompaña, y estoy viendo esas caras conocidas que espero verlas muy pronto. El tema que me han pedido que tratemos hoy de las relaciones tóxicas es un tema cotidiano, es un tema que abarca todas las áreas. Cada una de ellas puede ser registrado las relaciones tóxicas. Debido a que, cuando hablamos de relaciones tóxicas, hablamos de que una de las partes, porque por supuesto ya lo dije, relación es relacional, necesitan dos partes. Una de ellas quiere que la otra acate sus deseos, sus necesidades, sin importar lo que la otra persona siente, lo que necesita, lo que quiere. Lo importante es que se cubran las necesidades de una parte sin tener en cuenta la otra. Al principio, la manera que se va logrando esto se empieza a introducir los tóxicos
una forma muy sutil, tan suave. La otra persona no se da cuenta, la otra persona lo que siente es que está complaciendo, que está agradando. Y hasta que llega un momento en el tiempo, que ya a través del tiempo, empieza a sentir sensaciones y emociones que salen cada forma como señales, pero que no saber que se va evolucionando en esta relación tóxica, siente miedo si no complace a la otra persona, siente culpa, incluso puede sentir que es una mala persona que soy. ¿Cómo no le complazo? Si lo hace por amor, lo hace por buenas razones, y tiende a justificar a la otra persona. Se va armando este llamado, este tipo de relación tóxica cada vez más fuerte. Porque podemos hablar de estas relaciones tóxicas no puede ser diferente, cada uno va graduando el nivel de sometimiento, se habla sometedor, sometido, dominador, dominado, la violencia propiamente dicha, que no necesariamente hay violencia física, cuando ya es uno de los grados de la violencia física, está la violencia psicológica. Siempre estamos hablando de maltrato emocional. Esto se va a ir contramando cada vez más y hay diferentes maneras de manipular, de lograr conceda el deseo y la necesidad del que tiene el poder. Son manipulaciones, algunas son activas, otras son pasivas, pero la finalidad es el mismo. El otro no cuenta, paulatinamente la persona que se somete o que es chantajeada emocionalmente o es dominada va perdiendo registro de lo que quiere y de lo que necesita, porque no deja de preguntárselo. Lo que es más importante es lo que quiere el otro. Y en esta forma de manipular, que sabemos, fundamentalmente está la lógica, que es una manipulación pasiva, pero se dan argumentos que parecen bien sostenidos, donde el otro entra a la duda. Está, por supuesto, la manipulación más evidente. Claramente, disculpa, ¿cómo no vas a hacer eso? A mí es otra de las maneras activas de manipular, y la cuarta, que es pasiva, es la de la víctima, de hacerse la víctima. No es víctima, se hace la víctima. Entonces genera siempre culpa en el otro. ¿Qué es lo que estamos hablando en las relaciones tóxicas? Básicamente es una cuestión de poder. Uno de ellos es el que manipula, el que chantajea, el que va generando la toxicidad en este vínculo, en esta relación. Necesita tener el poder y el control sobre la relación. También hay otra vertiente, que hay personas que pasan a ser dominadoras en estas relaciones tóxicas, no porque precisamente necesitan, pero que necesitan evitar mostrar su vulnerabilidad, porque si muestran lo que sienten, va a estar inestable, va a correr riesgos de integridad personal, y hace que se escondan, se asustan, se esconden tras una coraza y necesitan ese control para sentirse seguros. Vemos permanentemente que hay una polaridad. Por un lado está el que somete, por el otro lado está el que está en el equilibrio. Y esta polaridad que se da en las relaciones tóxicas tiene que tener presente siempre que cada uno lo tiene adentro, existe adentro estos roles. Como los tenemos todos, como tenemos cantidad de polaridades. Una de ellas es el tóxico. Lo que pasa en las relaciones tóxicas
dinámicas es que se hace más evidente, uno cobra mayor presencia externa del somete y queda oscurecido el sometido, y en la otra persona toma presencia externa el sometido y queda en la oscuridad el sometido. Pero eso tiene que tenerlo presente, porque el sometedor en algún momento fue sometido. Y el que aparece como víctima, como sometido o sometida, siempre puede estar en masculino, pero esto es masculino y femenino, tenganlo presente, no hay... las relaciones tóxicas, digamos, largas se dan en los géneros. Tiene oscurecido el sometedor y tiene que tenerlo presente, porque cuando se trabaja para el presente, es fundamental que se da mutuamente en las relaciones. Trabaja para que la víctima se empodere, recupere su autoestima, aprenda a poner límites, muchas formas de trabajar esta víctima, que olvidan que hay una sometedora, un sometedor escondido, que después que se empodera, si no se trabaja, pasa a ser, yo le llamo la venganza alpina, después que toma el poder, pasa a vengarse con otra persona. Entonces hay que tener siempre presente esta polaridad en ambos. Tengan presente que tanto el que se somete como el sometido en las relaciones tóxicas han sido testigos previamente en sus vidas de este tipo de relaciones. Porque nutrir, y no solamente hablo de nutrir con comida, nutrir emocionalmente, son cuestiones relacionales, se dan en la relación, se necesita un otro. Y esto se aprende porque hemos sido testigos de relaciones de sometimiento, se aprende porque hemos sido testigos de relaciones nutritivas, se aprende porque hemos sido receptores de sometimiento, de relaciones tóxicas. En algún lado las hemos visto o las hemos vivenciado. Entonces es una manera de ir proyectando, de ir ingresando este patrón de cómo nutrir, cómo ser nutrido, cómo nutrir a otro. Lo aprendemos siendo testigos o siendo nosotros los receptores. Lo mismo pasa con el tener el control, tener el poder, ser dominante. Siendo receptores, comenten donde me dominan, y así aprendo el patrón y puedo pasar a hacerlo después ya de adulto. Esos patrones se pueden imaginar que los aprendemos desde niño, desde la infancia. ¿Qué pasa con estos dos seres? Que para yo poder tener control sobre alguien y dominar y tener una relación tóxica, yo necesito a otro que esté disponible para ser sometido. Yo sola no puedo. Es decir, una persona que quiere tener el control, quiere dominar, solo no puede, necesita a otro que esté disponible para él. Entonces se encuentran el hambre y las ganas de comer, se encuentran los dos y logran esta relación. Cuando uno de los dos sale del juego, entre comillas, no es un juego por supuesto, pero quiere salir de esta relación, sale, ya no responde a estos pedidos, a sacar de la necesidad, a someterse, se empieza a destrabar y a romper la relación tóxica. Porque necesitando, como para nutrir, yo necesito a alguien que esté disponible para ser nutrido. Cuando haya preguntas y dudas, me pueden interrumpir. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Excelente. ¿Qué será entre estos dos seres que componen la relación tóxica? En el que tiene el control, que necesita ser dominante, será una proyección defectuosa. Proyecta afuera todo lo que siente, toda su vulnerabilidad, todo lo pone el otro. Y son estrategias, son fantásticos para detectar. ¿Cuál es el punto que tiene
que tocar para que ataquen sus deseos. Recuerden que siempre se mueven con emociones de miedo, miedo al abandono, miedo a la pérdida del amor, a la pérdida de la imagen, miedo a pensar de mí. Y la culpa. El otro se sienta culpable de no conceder los deseos. El que se somete, el que está bajo el control del otro, tiene una intervención defectuosa. Se identifica como el opresor o como el chantajista, como el que somete, y tiene introyectos que hacen que sienta que si no concede, si no complace al otro, se sienta mal la persona, se sienta infalta. Y cuanto más cercano es el vínculo afectivo, más fuerte es la combinación que se da. Se da mucho en lo laboral, por supuesto, pero no hace tantos estragos a nivel de la integridad personal. En algún punto, la persona se siente que ya está tocando integridad personal en el mundo laboral, tiende a salirse, tiende a asfixiar y a retirarse. Pero en el campo emocional, afectivo, de los vínculos personales, esta toxicidad es mucho más difícil. Porque lo que trabaja en el sometido, en la relación tóxica, de base y de fondo es la pérdida del amor, es la pérdida de la relación, que no solamente lo sitúan como una pareja, sitúan también entre hermanos, entre padres con sus hijos, más a nivel familiar, a nivel de amistad también se da todo lo que sea en el campo de la vida personal. Entonces, el temor a esa pérdida, la persona termina contrayendo. Y en ambos, es algo muy común, se va oscureciendo el contacto con su ser interno. Porque uno de ellos, el que está arriba, pues es una relación como es asimétrica, no es una relación simétrica de pares. Uno está arriba y el otro está abajo. Los dos tienen un contacto con su ser interno, porque lo tiene el control, lo único que necesita y requiere saber que es un control, que al otro lo controla. Paulatinamente deja de ser una persona, porque las personas sienten, necesitan, desean. Lo único que tiene que decir es su propio. Pero todo lo que tiene que ver con emociones de otra índole las pone afuera. Y el sometido va perdiendo cada vez más su ser interno, con lo que quiere, con lo que necesita, porque el otro pasa a ser inevitable. Todas las experiencias, todos los seres humanos, las tenemos lo que llamamos en la frontera de contacto. Para los que no saben qué es ahí, muy sencillo, nosotros llamamos frontera de contacto, esa línea invisible, donde, ¿se imaginan? Donde nosotros, el ser humano, entra en contacto con un otro o con el mundo. Desde esa línea invisible hacia mí, contacto con lo que a mí me pasa, con lo que yo siento, con lo que necesito. Y de esa línea, para allá, estoy en contacto con ustedes, con el centro, y ahora es con ustedes, estamos en este compartiendo este espacio. Mientras yo estoy en contacto con ustedes, estoy hablando, teniendo gestos, lo que me pasa ahí me afecta a mí, porque lo que más pasa en el mundo externo, en el entorno donde yo me contacto, me incluye a mí. Como lo que yo hago, digo, me muevo de alguna manera, incide en ustedes. Eso no es. Entonces, cuando nos relacionamos con otra persona, tenemos que tener claridad de lo que pasa en los dos mundos. Yo estoy en contacto con el otro, tengo que saber qué me está pasando a mí y cómo el otro me incide.
cuando hay una relación definitiva, lo que pasa a mí adentro lo pongo en palabras y se lo comunico al otro, porque el otro no es adivino. Puede imaginar cómo yo me siento, pero lo sano, lo nutritivo es colaborar. Yo me siento viéndolo, yo me siento mucho más cómoda, porque no voy a tirar la cámara. Para mí es importante verlo, de estar viendo entonces, me hace sentir es más agradable este encuentro, eso es lo que yo siento. Entonces, estoy en contacto afuera con ustedes, pero estoy también en contacto conmigo adentro. Puede pasar muchísimas relaciones nutritivas que lo que pasa es un conflicto. Entonces, en los conflictos es súper importante que se comunique lo que estoy diciendo. Cuando me dices, porque veo esa cara, la verdad que me parece que estás enojado, enojada, y me hace sentir muy tensa y necesito saber qué te pasa. Es decir, involucramos en nuestra comunicación los sentimientos de esta parte y de la otra parte hacia mí. Esto se llama comunicación nítida, como lo llama el doctor Lichtenberg, que es el director de la Escuela de Vida de Filadelfia, que trabaja mucho los vínculos de la comprensión. Y trabaja muchísimo sobre todo con los conductores. Bueno, las víctimas hay muchos trabajos, pero este se especializó también. Entonces, eso es que vemos en la frontera de contacto a la virtualidad. En las relaciones tóxicas, esa frontera de contacto se va difuminando, se va perdiendo. Entonces, la persona que complace, que dice que sí por miedo, por culpa, por justificar al otro, lo que tiene presente es al otro, pierde contacto con su integridad, con su contacto con lo que se está pasando. Y para el otro, tampoco persona que tenga el contacto, porque la otra es algo muy parecido a una posesión. Por eso digo, cosifica a la otra persona. En eso tienen en común. ¿Cuál es la manera de trabajar este tipo de relaciones tóxicas? Lo primero, poner dos cosas. Cada uno tiene que hacer todo un proceso terapéutico para volver a tomar contacto con lo que se está pasando, con lo que está sintiendo. Porque ninguno de los dos lo tiene claro. Uno proyecta y el otro se lo traga todo y complace. Por eso digo proyección activa o defectuosa en proyectos y proyección defectuosa. Y el otro punto fundamental es reconocer sus emociones, donde sobre todo la víctima o la persona, llamamos así, dominada, chantajeada, manipulada, que ha perdido contacto con sus necesidades y sus deseos, tiene registro de las emociones. Las que tienen muy claras son angustia, miedo y culpa. Pero después ha perdido esa belleza que tenemos en las emociones. Las primarias, son 5: miedo, alegría, tristeza, vitalidad y enojo. El enojo fundamentalmente de esas 5 emociones primarias pierde contacto. Se enoja por supuesto, pero rápidamente lo retrofleja. Nosotros llamamos retroflexión cuando me trago, lo guardo adentro. Pues no puedo expresar el enojo. Si expreso el enojo, la otra persona, que es la que domina, tiene el control en la relación tóxica, me va a juzgar, me va a criticar, me puede humillar, descalificar. Son todas diferentes maneras que estoy nombrando de mi violencia. Todo es forma de trato. Lo que está buscando es que con alguna de ellas entonces es fundamental que vuelva a tomar contacto con esto y el enojo se trabaja muchísimo
último, porque ese enojo puede, eso está súper comprobado en el área de las somatizaciones, que una de las emociones que se tragan, se guardan, el enojo, son las que más causan enfermedades somáticas. Porque lo ponemos en el cuerpo, las funciones cervicales, aquí cada uno tiene su punto débil corporal. Aparte de muchísimas otras, muchas más graves somatizaciones. Ahora, ¿se acuerdan que les decía que los dos tenemos, en los dos personajes, esta relación tóxica, asimétrica, está presente la polaridad de sometedor y sometido? La víctima, más allá de que someta, generalmente lo que suele hacer es sacar sometedor en otro lado. Es decir, va a practicar el control, va a continuar esta toxicidad de la relación tóxica en otras relaciones. ¿Y dónde lo va a hacer? En los que considera que son más débiles. Que pueden ser los hijos, ancianos, o cualquier otra persona de su circuito emocional que conoce que es más débil. Y ahí va a intentar someterlo, intentarlo, lo va a lograr. Entonces tenemos una cadena de relaciones tóxicas que se van expandiendo. Les voy a pedir que hablando tanto de esta polaridad, que hagamos un pequeñito ejercicio. ¿Tienen ganas? ¿Tienen ganas? Sí. Les voy a pedir que por favor estos ojos, vamos a hacer dos respiraciones profundas. Cuando digo profundas, es intentar llevarlo lo más posible al abdomen. Podemos hacer otra inspiración. Muy bien. Y manteniendo siempre los ojos cerrados, les voy a pedir que traigan a su memoria una escena, como si fuera un corto de una película dirigida, un tramo, donde ustedes se hayan sentido sometidos, sometidas, que han tenido que han sentido que otros tienen el control. No importa la edad, no importa la situación, personal, laboral, niños, adultos, no importa la edad. Una situación en su vida donde se hayan sentido sometidos, entren en contacto con esa escena que han traído a su memoria. Y dense tiempo para darse cuenta qué emociones sentían adentro. ¿Cómo se sentían cuando estaban siendo sometidas o sometidos? Y manteniendo los ojos cerrados, les podrán percibir que lo que quieran lo digan en voz alta. Están con todos con los ojos cerrados, así que ¿qué sentimiento, qué emoción tenían adentro cuando eran sometidos? Por favor. ¿Cuál era? Ira. Sentimientos de inferioridad exterior. Muy bien. Les voy a pedir que sacudan un poco los hombros para sacarse las tensiones de la memoria que estamos trabajando. Sacarla. Volvemos a
de la imaginación. Y ahora vamos a traer a nuestra memoria otra escena de nuestra física donde los chicos hayan sometido, nosotros hayamos hecho el control sobre otra persona. Bueno, la personal, nosotros estamos junto a otra persona. Cuando se comunica una satisfacción y no se cuenta siento adentro cuando yo estoy dominando. Diversión y narrativa. Adentro. Todos estos ojos cerrados, así que les pido que en voz alta vayan diciendo cómo se sienten en este momento que están dominando. ¿Qué emoción hay? ¿Qué sienten? Poder. Entonces pueden darse cuenta, ahora los ojos, también a ver los ojos, a que se sucedan, a que esa situación, respiren, vamos atrás, date cuenta, estamos menos que hace con la sensación de poder. No es necesariamente la larga, porque se sienten dominados, esa canción, saberemos. Tenemos esa polaridad, la que entran en contacto con las diferentes emociones que se despiertan en el estado es más que conozcamos y tenemos esta polaridad. Porque el peligro está cuando alguna persona lo desconoce. Porque cuando desconoce algún lado de esta polaridad, lo va a dejar en la... Por eso se decía al principio que alguien que necesita dominar, necesita encontrarse a alguien que esté disponible para ser dominado. Como si alguien quiere dar de comer a alguien, asistir a alguien, ayudar, necesita encontrarse a alguien que necesite ser ayudado. Los dos se encuentran. Entonces, que cada uno conozca esta polaridad es esencial y es un paso fundamental en el proceso terapéutico de trabajo cuando se trabaja en una relación tóxica, sea cualquiera de las dos partes. Los dos tienen que lograr integrar esta polaridad. Para integrarla, primero tienen que reconocerla, tienen que sentirse como son, descubrirse como son cada uno de ellos, y para ir de esta manera también de que se rompe el circuito de las relaciones tóxicas. Porque
como les decía, la víctima, el dominado, la dominada, el sometido, sometida, lo va a repetir afuera, con otra relación. Y hay niños, esos niños que han sido testigos de relaciones tóxicas o han fallecido porque han sido receptores de la relación tóxica, que lo llevan desde lo más pequeño hasta la gran violencia. Futuros adultos que van a dominar o van a ser dominados, porque tienen todo el entramado para repetir la misma historia. Así que es una gran labor de la salud, trabajar los dos polos en cada uno de ellos. Y nosotros en esta decimos que todo empieza en casa llevamos a nosotros mismos, donde nosotros podemos acompañar a otros en este camino de romper el entramado de las relaciones tóxicas, y nosotros queremos trabajar adentro esas polaridades. Si no, vamos a hacer, más allá de lo que nos puede pasar en nuestras vidas personales y las relaciones que tengamos, en lo terapéutico, vamos a tener un campo fértil para que nos manipulen. El que domina, el controlador o controladora, tiene listas estrategias para dar vuelta a terapeutas. Hay muchos que se ufanan de que usted es distinto terapeuta o es igual. No importa, es como ellos están pensando, porque lo que quieren es tener el poder y lo van a intentar también con el terapeuta. No sienten al suelo, si no estamos preparados, mordemos. Por eso es tan importante tenerlo trabajado adentro. Y por el otro lado, que tenemos a las víctimas, también tenemos que tener trabajar con el lo nuestro, porque la víctima tiene estrategias de manipulación, pero en ese lugar de pobrecito, pobrecita, si necesito, y todo ese drama que hace para que en definitiva también manipular desde otro lado. Así que es una carrera preciosa, bellísima, y que nos abarca como seres humanos y como sociedad. Porque siempre nosotros nos tomamos en cuenta como seres humanos que convivimos y pues somos agentes de nutrir, de salud, de transmitir lo más nítido, la comunicación más clara y el encuentro más sano con un otro. Es una hermosa labor. Preguntas, dudas, yo porque soy muy respetuosa del tiempo y quiero darles el espacio. Tenemos a una o dos preguntas. Aida, no sé si alguien, un ratito, si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Porque ha sido muy claro lo que nos están diciendo. Este es un aprendizaje. En algún momento estamos teniendo el poder y otras veces, cuando dices, estamos en el otro lado, ¿no?, de la debilidad. Y que tenemos que conocer estas dos polaridades, porque no sería raro que realmente, como tú dices, pasemos al lado del poder y terminemos vengándonos en otra persona, ¿no? Exactamente. Y en el trabajo y en el set terapéutico también se puede dar, ¿sí? El paciente también puede jugar con nosotros y tenemos que conocer, ¿no? Y no vayamos a entrar al juego, ¿no? Así es. Son hábiles estrategas. Son estrategias. Son estrategias. No sé si alguien tuviese alguna pregunta, alguna duda con respecto al tema que muy brillantemente nos has tocado. Y como tú dices, no es solamente para el trabajo en el set terapéutico, ¿no?, como nosotros que trabajamos a nivel profesional con el paciente. Esto ocurre a todo nivel, en casa, ¿no?, con los
saben. Oh. Así es. Comunicación clara. Comunicación clara, el antídoto. Muy bien. Es gran antídoto. Que entiendan que comunicación clara integra los sentidos. Creemos a veces que estamos teniendo una comunicación clara, transmitiendo el mensaje, el contenido, en palabras adecuadas. Pero es hablar emocional. Y esto es muy importante. Muy importante que las dos partes integren lo que sienten en este encuentro. Esto es lo que llamamos comunicación emocional. Significa la expresión también de emociones auténticas en esta comunicación. Exacto. ¿Nos das algún otro antídoto para estas relaciones tóxicas? Tener un contacto íntimo, cada uno consigo mismo, que lleve registro, como les decía, en la frontera de contacto, lo que está aconteciendo adentro mío en cada encuentro. El tener ese contacto, ese darme tiempo a ver qué me está pasando, es esencial, es un gran antídoto, porque voy a tomar registro de cuando yo encuentro con otro y el otro me hace un pedido, me hace una sugerencia, a lo mejor con una sonrisa de lo más bonita, pero yo me siento acorralada, me siento presionada, me muevo con el cuerpo porque a veces por el objetivo de que yo pueda nombrar la emoción. Antes de que yo me sienta a lo mejor presionada, hay algo en el cuerpo mío que me está echando para atrás. Es como si me dijera, Mari, yo cuento contigo. La verdad, como tú no hay nada, no sé si me va a ayudar de tú. Ya está cerca diciendo estas cosas, ya me está poniendo un peso muy fuerte de que tengo que decir que sí, y ni sé lo que me va a pedir. Porque si le digo que no, la voy a desahogar, va a cambiar mi imagen. O sea, hay cosas que ya empiezan en esta forma de comunicarse, aunque sea de una manera tan suave, me están poniendo una exigencia que quiero dejar de existir. Y tengo que tener contacto conmigo, con lo que me está pasando, para yo tomar el registro y ya estar atenta a poder poner un límite. Porque el tercer antídoto, después de tomar el registro, es saber poner el límite. Cuando digo no, es un no. No es que estoy trabajando en sí. Cuando digo un sí, es un sí. No es que le digo sí porque si no se ofende, porque si no se enoja. Y también debemos aprender a decir no sé, ahora no. No sé. Claridad de los límites. Tercer antídoto. Gracias, Aida. Realmente nos hemos extendido en la hora. Sabemos que también tú tienes tus propias actividades. Más bien agradecerte ese sí que nos diste desde el primer momento, ¿no? Y que justamente el día de hoy se ha hecho muy significativo en un día tan especial para nosotros, nuestros 27 años de estar trabajando, como tú dices, ¿no? Dando salud, ¿no? A todas las personas que se convocan a nuestro servicio. Así es que más bien agradecerte, ¿no? Y como te digo, más bien un aplauso a Ida, ¿no? Que nos ha dado las claves. Muchísimas gracias, Aida. Más bien nosotros también, como un abrazo desde acá, muy cálido hacia ti, ¿no? Y nos estaremos, ¿no? Seguiremos conversando porque todavía hay muchas cosas que aprender en el camino y esta vez, ¿no? Estuvimos contigo y sé que esto va a redundar en el trabajo de los profesionales que el día de hoy hemos escuchado. Muchísimas gracias, Aida. Hasta muy pronto. Ya, Aida, nos vemos. Bye. Ya. Oye, muchísimas gracias. Me dicen que
va a haber un break, allá, que se pueden acercar.